Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando vehículo aquí en Miami, yo te recomiendo que pases por All Really Auto Sales. Pasa por ahí que seguro vas a encontrar un carrito que te encante, que esté en perfectas condiciones y lo mejor es que ellos te van a financiar el vehículo, son ellos mismos, así que tú te sientas con ellos y les dices, bueno, cuál es tu capacidad de pago, cuánto ganas, la frecuencia con la que cobras y te van a personalizar el financiamiento. De ahí sales manejando seguro. Además, O'Reilly Auto Sales te da esos incentivos tan importantes de lavarte el vehículo gratis, el cambio de aceite gratis, así que no dejes de visitarlos. Tienen de verdad muchos carritos buenísimos en perfecto estado. Bueno, hoy es jueves de Daniel Lara Farías, ya lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, estimada Patricia, ¿cómo te va? Bien, hoy es el Día Internacional del Gato, por cierto, no lo dije al principio del programa. Bueno, a los que somos gatunos, que tenemos gatos, para nosotros esto es un día que tenemos que reconocer a nuestras mascotas, que son... ¿Tú tienes gatos, Dani? No tengo gatos ni ratones. No, pero tienes una... Yo sé que tú tienes una mascota ahí que es un abejorro. Sí. No tengo gatos yo, pero tú sabes que el gato es un animal que cuando está en una casa, en un vecindario, él es el gato de todo el vecindario, ¿no? Que no respeta. Y se va para cualquier parte. Entonces tengo varios vecinos que tienen gatos. ¿Y se meten en tu casa? No se meten en la casa, pero se asoman a la ventana, se sientan cerca, te saludan y tal. Y son unos gatos amigables. Pero mis gatos son educados, no hacen esas cosas, para que sepan. Mis gatos no se van a casa del vecino ni nada de esas cosas. Mira, Dani, vamos a hablar de respetico. Tú sabes que yo aquí le estoy haciendo una pregunta a todo el mundo, porque desde ayer se le hice a Antonio Ledesma, que estuvo conmigo, por cierto, que lo entrevisté antes de que se supiera que el régimen se había parado de la mesa. Porque yo me pregunto hasta cuándo el respetico. O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir diciendo, no, Guaidó lo tienen engañado, lo tienen secuestrado, Guaidó sí lo va a hacer, vamos a esperar un poquito más, ya vamos para septiembre, se van de vacaciones? Internacionalmente, porque yo quiero hablar hoy con el internacionalista Daniel Lara Farías. ¿Cómo se ven las cosas aquí? Estaba leyendo por encima, porque no me dio tiempo antes de la entrevista, un artículo de Washington Post donde explica que Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con esas negociaciones de Noruega, que Estados Unidos jamás pudo estar de acuerdo con unas negociaciones con un régimen que tiene presos políticos, por ejemplo, que eso demostraba que el régimen no iba a ceder absolutamente nada cuando no ponía en libertad ni siquiera a el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que lo tiene ahí preso, ¿no? Entonces, dime cómo ves tú las cosas. ¿Cómo las ves tú? Mira, yo siento que es necesario entender, o por lo menos yo estoy haciendo el intento, por entender que no hay jugada perfecta, mucho menos en la política. Y que nosotros usualmente, pero con todo esto que nos cae a nosotros encima, con un régimen, con un poder prácticamente infinito, lamentablemente, siendo víctimas de la opresión, de la represión y de la persecución, no notamos a veces que es necesario también decir que el régimen no es infalible, que el régimen también se puede equivocar. Y normalmente se equivoca, y cuando se equivoca, las consecuencias son gravísimas. Y yo debo decirte en este momento que yo siento que el régimen chavista se acaba de equivocar gravemente. Y además de eso, siento que van enrumbados a una serie de equivocaciones
que podrían ser capitalizadas por el conglomerado político que encabeza Juan Guaidó, sí y solo si Juan Guaidó se decide a capitalizar dichos errores del chavismo. Cuéntame cuáles son los errores y cómo sería eso, porque además así servimos como sirves tú, porque yo que soy, sabes, escasa de mente, no sirvo para asesorar a Guaidó, pero tú sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería eso? Eso me interesa mucho. Yo muy lejos estoy de querer asesorar a Guaidó. No, pero ¿por qué no? Porque no. Porque yo lo que sí quisiera y lo que sí intento hacer, como no lo puede hacer Juan Guaidó, es entender el proceso que se está viviendo en Venezuela, para entender también, como venezolano exiliado que soy, cuánto tiempo voy a seguir yo exiliado. Eso no lo puede hacer Juan Guaidó, porque Juan Guaidó no está en la posición en la que estamos tantos venezolanos fuera de nuestro país, y eso a veces tampoco se entiende. O sea, no se entiende que las críticas de los que estamos fuera de Venezuela responden precisamente a la desesperación que podemos sentir los venezolanos en el exilio al ver que el tiempo sigue pasando, que los días siguen pasando, que pasan los meses, pasan los años y que uno sigue fuera de Venezuela. Pero tú dices que esto él lo podría capitalizar. Entonces, si lo capitaliza, tiene éxito y nos regresamos a Venezuela, según lo que tú me estás diciendo. Sí, mira, ¿cómo lo capitalizaría? Yo creo que el régimen se equivocó y quedó en evidencia la contradicción de muchos de sus voceros, cuando le dio la oportunidad a Juan Guaidó de salvarse en la raya, en medio del gran descrédito que le estaba causando al gobierno interino su permanencia en esa mesa de negociaciones. Porque la propaganda, el aparato de propaganda del régimen ha posicionado el tema de las negociaciones como el camino del diálogo, como el camino a la paz, de que ellos son el régimen de paz y de que como ellos son el gobierno de la paz, ellos se quedan sentados en la mesa pase lo que pase, y que sentados en la mesa ellos van a alcanzar la paz, y que el que no se siente en la mesa es un golpista, es un violento y lo que quiere es llevar el país por el camino de la guerra. Eso es lo que ellos han dicho. ¿Para qué? Porque conociendo ellos la controversia que causa en el seno del conglomerado democrático, de los demócratas venezolanos, de la ciudadanía venezolana, que no confía en ningún diálogo con ese régimen, sabiendo esa controversia, ellos saben que lo que les va mejor al chavismo es permanecer sentados en esa mesa, porque los que tienen un problema con su permanencia en la mesa son los dirigentes opositores, no los dirigentes chavistas, que no tienen nada que perder en esa mesa. Cuando el chavismo decide pararse de la mesa, comete dos errores en uno. El primero, al levantarse, tumba su argumentación propagandística de que ellos se quedan en la mesa por encima de todo porque ellos son amantes del diálogo, porque a través del diálogo van a llegar a la paz. Y en segundo lugar, el segundo error que cometen es dejarle en bandeja de plata a Juan Guaidó la oportunidad de decir: yo estuve dispuesto a llegar a un acuerdo, yo estuve dispuesto, a pesar de lo que políticamente, para mi capital político, significaba permanecer en esa mesa, y ese régimen no tiene palabra, y ese régimen es un régimen traidor, y ese régimen no quiere la paz, y ese régimen no quiere llegar a un arreglo, y por lo tanto en este momento tenemos que acudir a otras medidas. Eso es lo que debería hacer un dirigente que entienda el error que cometió el chavismo al pararse de la mesa. Y de alguna manera le podría servir a Juan Guaidó para empezar de nuevo con algo que requiere de forma urgente, que es reconciliarse con la población opositora, que a pesar de no creer en la clase política de la cual él forma parte, decidió darle un voto de confianza, y reconciliarse con sus aliados más cercanos, empezando por los Estados Unidos, Colombia, principalmente, quienes fueron los que, y Brasil, quienes fueron los que de alguna manera expresaron su sospecha, su reserva y su desconsuelo
frente al camino tomado por el gobierno interino de quedarse sentados en una mesa con un régimen malandro capaz de hacer todas las barbaridades que han hecho todo este tiempo. Siendo las cosas así, si tenemos un liderazgo político responsable, en este momento Juan Guaidó tiene la oportunidad de hacer dos cosas. Número uno, de agarrar el toro por los cuernos. Número dos, de sacudirse las tutelas, es decir, de ponerse los pantalones largos. Juan Guaidó tiene que entender que el presidente interino es él, no Leopoldo López. Juan Guaidó tiene que entender que tiene que nombrar un gabinete donde haya un canciller encargado de llevar las relaciones con los aliados. Van a nombrar a Julio Borges. Yo no sé si van a nombrar a Julio Borges, no lo sé. Lo que sí sé es que si no se nombra un canciller, entonces aquí por un lado va a andar Julio Borges y por otro lado va a andar Lilian Titori y por el otro lado va a andar Fabiana y por el otro lado va a andar Roland y por el otro lado va a andar fulano y por el otro lado va a andar Mengano. Y aquí es necesario entender que o se arma un gabinete o no hay gobierno interino. Tan sencillo como eso. Ajá, eso es lo que tú consideras que él debe hacer. ¿Y qué es lo que tú realmente crees que él va a hacer? Lo que yo creo que él va a hacer, sinceramente, es lo que estoy viendo. Ajá. Yo estoy viendo que, en efecto, no hay voluntad hasta ahora de hacer lo que se debe hacer. Porque el gran obstáculo que tiene Juan Guaidó para constituir el gobierno interino que él dice encabezar son esos dirigentes políticos disfrazados de aliados y que en realidad son una rémora, no para Juan Guaidó, para la nación. Empezando por Leopoldo López. No podemos seguir nosotros, los ciudadanos venezolanos, que queremos el retorno de la democracia, no podemos seguir siendo los rehenes de los desvaríos del señor Leopoldo López, de los arranques psicóticos del señor Enrique Capriles, de las pataletas sin N, pataletas del señor Henry Ramos Alú y de las intrigas de ese grandísimo infiltrado que es Henry Falcón, de esos delincuentes de los cuales se rodea el señor Juan Guaidó. El señor Juan Guaidó, en las últimas declaraciones, cuando yo estaba, las famosas declaraciones donde interpretaba la de la risita, la de la risita. Esa famosa, que todo el mundo se fijó en la risita. Yo me fijé en algo peor, en la gente que tenía detrás. Porque detrás de Juan Guaidó estaba un diputado. Ay, vamos a ver si tenemos niñitos de producción, las imágenes para mientras Dani un diputado que, con todo el respeto que yo debo tenerle a los aborígenes venezolanos, ese señor anda disfrazado de indio. ¿Y por qué digo que está disfrazado? Porque yo no conozco ningún aborigen venezolano que, a pesar de que esté criollizado, mezcle su vestimenta tradicional con la vestimenta criolla. No ve, por ejemplo, a Liborio Guarulla. Liborio Guarulla, yo lo he visto en sus ceremonias tradicionales con su vestimenta tradicional, con su guayú, con su penacho y todo lo demás. Pero lo he visto vestido con traje y corbata sin el penacho. ¿Qué hace ese señor con un traje, una corbata y un penacho? O sea, ¿a quién pretendes engañar? Yo no me fijé en eso, chico. Daniel, yo no me fijé. Ese es el señor Cusamana. Pero es que ¿quién es ese? Ese es un diputado del partido de Leocenis García. Entonces, tú estás hablando, interpretando si John Bolton dijo lo que dice o lo que tú crees que dijo, o si no dijo lo que yo digo, y cuando te digo Diego. Y tienes detrás a un diputado de Leocenis García. Nosotros podemos confiar en una dirigencia política donde tenemos personajes de ese pelaje. Bueno, y ahora Kiko y Chubo Torrealba. Sí, el partido que ha cambiado, que no lo han terminado de fundar, ya ha cambiado de nombre 2 veces. Porque primero se iba a llamar Estamos Unidos
así todo chancletudo como son ellos. Después parece que se va a llamar Todos Unidos. Pero ¿cuál es el plan que hay ahí, Daniel? Porque es que además son la gente más repudiada en el país. Estamos hablando de Kiko, estamos hablando de Chuto Realba, la gente los vomita, como vomita Lioceni. ¿Cuál es el plan que hay ahí? ¿Por qué poner y darle esa importancia a este tipo de individuos? Ahí hay un plan. Claro que hay un plan. El plan es ponerle la mano a la presidencia de la Asamblea Nacional. El plan. Fíjate tú que en medio de este desastre, de lo que están hablando los partiduchos estos, es de que vamos a hacer el 5 de enero del 2020 cuando corresponda renovar la directiva de la Asamblea Nacional. Porque esta gente siempre va un paso adelante. Entonces, por eso es que se han creado todos estos partiditos. Porque como le corresponde a la presidencia, lo que pasa es que usted no ve fuera de orden, compañera. Lo hablamos esta semana fuera de orden. Estos partiduchos se han creado para meterse en la puja por la presidencia de la Asamblea Nacional, porque en el compromiso firmado en el 2015, cuando Henry Ramos Alú le virló la presidencia de la Asamblea Nacional a Julio Borges en el primer periodo de la Asamblea, se acordó que el último periodo, es decir, el periodo 2020-2021, la presidencia se le iba a permitir a los partidos minoritarios. ¿Qué pasó? Que ahora, cuando muchos personajes que estaban en viejos partidos no lograron coronar su aspiración de ser presidentes de la Asamblea Nacional, porque en el Nuevo Tiempo no permitieron que Delsa fuese presidente ni que Timoteo fuese presidente. En el caso de algunos otros partidos, tampoco se permitió que formaran parte de la directiva. Estos personajes han decidido crear sus propios partidos. ¿Para qué? Para decir que ellos tienen un partido minoritario y para decir que ellos deben ser parte de esa directiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que sumado los votos de los diputados de Lioceni, de los diputados de Delsa Solórzano, los diputados de Timoteo y los diputados rupestres que andan por allí, no le ganan, esos diputados no tienen suficientes votos para imponer un presidente de la Asamblea Nacional por encima de la fracción 16 de julio. Ah, está el del penacho, yo no me había dado cuenta de eso. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se va la escogencia de ese presidente de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero del 2020, la tienen que decidir los partidos minoritarios. Y allí, si se hace un conteo, la presidencia le va a corresponder a un miembro de la fracción 16 de julio. ¿Tú crees que Henry Ramos Alú, Henry Falcón, Enrique Capriles van a permitir que un diputado afecto a María Corina Machado presida la Asamblea Nacional? Mira, ni loco que estuviera. ¿Y entonces qué pasaría ahí? Bueno, hay dos salidas. Ajá. Puedes escoger una. La idea maravillosa que se le ocurre a Paito, abuelito dime tú, Henry Ramos Alú, es que aquí van a haber unas elecciones presidenciales y el candidato de Acción Democrática es Juan Guaidó, a cambio de que él sea presidente de la Asamblea Nacional otra vez. Mira, pero explícame una cosa antes, porque que yo no entiendo, porque ahorita Juan Guaidó es presidente encargado, entonces el próximo presidente de la Asamblea sigue siendo presidente encargado. No lo sé, yo no sé qué se van a inventar, porque como esta gente está jugando el juego perverso de las normas establecidas en la Constitución chavista, que da para todo y para nada a la vez, yo no sé en qué termina esto. Lo que sí te puedo decir es que se han planteado dos salidas. Uno, que se le permita a Juan Guaidó seguir siendo presidente interino hasta las próximas elecciones, cuando sería el candidato de la unidad, siempre y cuando Ramos Alú sea presidente de la Asamblea Nacional mientras tanto. Y la otra medida, que tiene sus bemoles, pero que visto lo visto, quizás no es tan fea, es que Juan Guaidó sea electo presidente de la Asamblea Nacional otra vez el 5 de enero del 2020. Bueno, Ramón Muchacho se lo insinuó aquí a Fernando El Rincón. ¿Y por qué tú nombras a Ramón? ¿Qué es Ramón Muchacho? Es un cadáver político. Bueno, pero a lo mejor tiene información, que no sepa, porque él dijo eso, que había que buscar los mecanismos. Debe tener información, porque él es un informante natural, él es un sapo, como lo saben muchos presos que están en el helicoide, que fueron capturados en el 2014, gracias a la labor de disociación que hizo ese señor, junto a notables personajes del municipio de Chacao, que sirvieron de aliados
de él como parte del engranaje de Rodríguez Torres para llevar gente al helicoide, porque no le gustaba al señor Ramos Muchacho que le ensuciaran sus calles y sus aceras con las protestas del 2014. Esa es la verdad. Pero el planteamiento entonces viene siendo este. Lo que yo no entiendo es por qué esta gente está hablando del 2020 y de la presidencia de la Asamblea Nacional y todo lo demás. Es que de aquí al 2020 no se va a acabar, no va a ocurrir el cese de la usurpación. Eso es lo que quiero que hablemos al regreso, Dani. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto? Porque yo veo a Estados Unidos como apuradito y haciendo cositas importantes. Por ejemplo, yo difiero un poquito de lo que tú dices acerca del error que cometió el gobierno, porque fíjate que yo lo veo de otra manera. Yo lo que veo es que Juan Guaidó nunca va a poder decir que él se paró de la mesa y que él no aceptó los acuerdos. Él nunca va a poder decir eso. Aunque, cuidado si no se vuelvan a sentar, porque Noruega dio una declaración hoy diciendo que ellos quieren que el diálogo continúe. Cuidado, nosotros no sabemos qué está hablando Stalin en este momento con Tarek El Aizami, por ejemplo. ¿Qué están acordando para volverse a sentar? Porque a mí esto es lo que me recuerda además, es el tema de Julio Borges en República Dominicana. Cuando Jorge Rodríguez lo enfrentó y le dijo, mira, tú habías hecho un compromiso conmigo y no lo estás cumpliendo, así que no, cuidado, no regresas a Venezuela, ni tú ni tu familia, y no volvió más nunca. Entonces, esto se está como pareciendo, porque ya los amenazaron, ya Maduro le dio la orden a Diosdado, si es que Maduro le puede dar una orden a Diosdado, y las cartas están ahí echadas por el régimen, no por la oposición, Daniel. Porque fue el régimen el que se paró. O sea, claro, es el régimen el que dijo, los dejé sentados a ustedes ahí, embarbados. Entonces yo no esa es otra interpretación. El asunto es que no tenemos la información de qué fue lo que en realidad ocurrió en esa mesa. Creo que en los próximos días nos vamos a empezar a enterar, porque lo lógico es que si se acabó la negociación, se hayan acabado también los pactos de silencio que habían alrededor de esa negociación. Por lo tanto, deberíamos empezar a enterarnos. A lanzar información, como solamente ellos saben hacerlo, para que nos enteremos qué era lo que se estaba negociando ahí. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos hablando con Daniel Lara Faría, vamos a hablar del papel de Estados Unidos y de las sanciones, pero primero te quiero recordar que si tienes una cartera de diseñador ahí en tu closet que no utilices, eso se te puede convertir en dinero en efectivo. Comunícate con Maru Consign. Ellos van a verificar el origen de la cartera, que realmente sea de diseñador, y la van a poner a la venta. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador, visita la página web de Maru Consign. Ahí hay maravillas en carteras de diseñador en perfecto estado y sobre todo a muy buenos precios y con su origen certificado. Tener una cartera de diseñador es como tener una joya porque se revaloriza con el tiempo. Ellos te van a enviar la cartera a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.